vamos a ver las unidades y las magnitudes de física. Yo sé que las unidades a veces son un poco molestas, pero usémosla en nuestro beneficio. Bien, la mayoría en matemáticas estudió las unidades de longitud, ¿no es cierto? Y las unidades de longitud son ¿cuáles? Los kilómetros, los metros, centímetros, etcétera. ¿No es cierto? Bien, también conocemos otras unidades bastante conocidas que son las de tiempo, ¿sí? El tiempo se puede medir en horas, se puede medir en minutos, se puede medir en segundos, en días, en semanas, en meses, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es relacionar distintas unidades de distintas magnitudes para poder buscar las magnitudes de física. Bien, vamos a empezar con la velocidad. A ver, ¿cuál es la velocidad en una avenida? La velocidad en una avenida es de 60, ¿no es cierto? Vamos a poner que la velocidad es de 60. ¿Pero 60 qué? Serían 60 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que para poder encontrar la velocidad, lo que estoy haciendo es dividir una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo y así se forma la velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad es longitud sobre tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta velocidad la divido por el tiempo? Entonces vamos a decir, a la velocidad la vamos a dividir por el tiempo, ¿sí? Pero la velocidad puede ser tanto en kilómetros por hora como en metros sobre segundo. Vamos a tomar los metros sobre segundo, ¿sí? Entonces vamos a decir que son metros sobre segundo y lo vamos a dividir también por segundos. Y si hago esta cuenta, la unidad de medida que me va a quedar es metros sobre segundo al cuadrado. Y esta es la unidad de medida de la aceleración. Otra unidad bastante conocida es la del peso, que en realidad no sería el peso, sino la masa, pero comúnmente se lo llama peso, ¿sí? Las unidades de masa, ¿cuáles son? El kilogramo, el gramo, ¿sí? Puede ser miligramos para los remedios, etc. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos la aceleración por la masa? Lo que vamos a obtener es una fuerza, ¿sí? Entonces, mis unidades van a estar formadas por las unidades de la aceleración, que dijimos que es metros sobre segundo cuadrado, y lo vamos a multiplicar por las unidades de la masa y vamos a usar el kilogramo, ¿sí?
Bien, si nosotros multiplicamos el kilogramo, que es una unidad de masa, por el metro sobre segundo cuadrado, que es la unidad de la aceleración, lo que vamos a obtener es la unidad, perdón, esto es unidad y las unidades se ponen entre corchetes, el newton, ¿sí? Bien, esto es, no lo aclaré antes, pero hay dos sistemas para las unidades, el sistema MKS y el sistema CGS. Este newton es para el sistema MKS. Bien, pero seguimos con esto. Entonces dijimos que el newton es una unidad de fuerza, ¿sí? Entonces, si a la fuerza la multiplicamos por la distancia, ¿sí? ¿Qué unidades vamos a tener? Newton por metro, ¿sí? O también podemos decir kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Y esto no es otra cosa que el trabajo. Entonces vamos a decir que el trabajo va a ser igual a newton metro o la fuerza por la distancia. Al newton metro o al trabajo también se lo puede llamar como un joule. Si yo al trabajo ahora lo divido por el tiempo, ¿qué unidades voy a tener? Newton metro o joule sobre segundos. Y esto me va a dar la potencia. Y la unidad de potencia no es otra cosa que el watt. Y a esta unidad de fuerza la vamos a dividir por una superficie. ¿Sí? Veamos. Podemos decir que las unidades de fuerza son los newton y las unidades de fuerza, de superficie, perdón, vamos a poner metros y como es superficie lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado dividido metro al cuadrado. Y esto no es otra cosa que la presión. Y esta unidad equivale a los pascales, que equivale a la presión. O sea, que para encontrar la presión, lo que tenemos que hacer es a la fuerza dividirla por la superficie. Y de esta forma podemos ir encadenando las distintas unidades, primero de longitud y de tiempo, y después a esas dos iniciales que forman la velocidad,
encadenarlas con otras unidades otras unidades de magnitud para formar las distintas magnitudes que se usan en física. Muchas gracias a todos.